Para continuar con el evento, me voy a permitir presentar y cerraremos con broche de oro la jornada con nuestro conferencista invitado. José Francisco Garrido Casas es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Es especialista en coaching ejecutivo y coaching de equipos por la Universidad Francisco de Vitoria. También es máster en programación neurolingüística, especializado en coaching por el Talent Institute, además de disponer de un programa experto en dirección financiera por la Escuela de Finanzas Aplicadas, entre otros muchos estudios. Su experiencia empresarial es amplia, habiendo sido responsable de proyectos nacionales e internacionales, donde ha creado desde empresas de ámbito mundial hasta proyectos de reingeniería, logística, calidad, organización empresarial, benchmarking y deslocalización. Dispone de 9 libros publicados y diversos artículos, en donde destaca el emitido por la revista de Harvard sobre un acercamiento al mundo empresarial chino. Es conferencista nacional e internacional e imparte cátedra desde hace más de 25 años en temas de gestión de compras, gestión de calidad, gestión de proyectos, presupuesto financiero, entre otros. Actualmente, entre otras responsabilidades, puede destacarse presidente de la Asamblea y del Consejo Rector de la Junta de Compensación, Julián Camarillo Norte, presidente en Bruselas del Grupo de Trabajo creador de la denominada Norma Europea de Compras de Ámbito Mundial, presidente en España del Grupo Espejo de la UNE 15896 de Gestión de Compras de Valor Añadido, presidente en España del Grupo Espejo de la UNE ISO 20400 de Compras Sostenibles, vicepresidente de la Asociación Española de Compras, vicepresidente de la Asociación Española de Compras en Madrid, experto nacional en la Norma Europea de Compras Públicas y experto nacional en la ISO 20400 de Compras Sostenibles. Fungió como presidente europeo de la Federación Mundial de Compras hasta el 31 de diciembre de 2022. Fue galardonado por el gobierno de Corea del Sur como persona relevante europea del año, recibiendo el reconocimiento del presidente de esa república. Tiene concedida la Cruz del Mérito con distintivo blanco de la Guardia Civil y fue seleccionado como uno de los mejores profesores del año por la Asociación de Escuelas de Negocio de España. Y el maestro Garrido Casas nos presenta el día de hoy la conferencia Retos Actuales y lo que el mundo empresarial nos depara. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Quiero agradecer al Instituto Universitario Veracruzano y a la Escuela Internacional de Gerencia del Grupo Prisma la oportunidad que me ofrecen de dirigirme a un público tan destacado. Ilustrísimos señores representantes del Instituto Universitario Veracruzano y de la Escuela Internacional de Gerencia, autoridades, profesores, alumnos, señoras y señores. En los años 30, un joven de 14 años que vivía con su familia en La Coruña, una ciudad de Galicia en el noroeste de España, solía esperar a la salida del colegio a su madre para volver a su casa pasando previamente por la tienda a comprar comida. Ese día, el joven se dio cuenta de lo que escuchaba de la conversación entre su madre y el tendero. Lo siento, señora Josefa, pero no puedo fiarle más. Le fié ayer y casi todo el mes. Si sigo así, el que va a tener que pedir prestado soy yo. Si no tiene que darle de comer a su familia, que ayunen. Ese niño sufrió por su madre, por su familia, y se prometió a sí mismo hacer lo que fuera para que su familia, y en concreto su madre, nunca pasara por ese mal trago, ni volvieran a pasar hambre. Después de este hecho, al año siguiente, el niño dejó los estudios y se puso a trabajar. Nunca pudo estudiar en un centro académico de prestigio como el Instituto Universitario Veracruzano o en una escuela de negocios como la de EIG, pero siempre lo echó de menos. Y los que luego han trabajado con él saben que no perdona que el que pueda estudiar no lo haga o desaproveche el tiempo. La realidad es que siempre ha llevado a gala rodearse de personas con ganas de trabajar, con valía, con estudios universitarios y postuniversitarios o sin estudios. La historia de esa persona desde aquí es apasionante, pero eso es de otra conferencia. Este niño
cumplirá el 28 de marzo, dentro de una semana, 87 años. Estoy hablando de Amancio Ortega Gaona, el creador del grupo Inditex, con una fortuna personal que supera los 100.000 millones de dólares. Está dentro de los 10 magnates del mundo. ¿Qué originó, por tanto, lo que hoy conocemos como grupo Inditex? El amor con mayúscula de un niño a su familia, a su madre, para que luego digan que para ser exitoso se debe tener dinero, padrinos, estas o aquellas cualidades. Pues basta con tener o haber tenido una madre, como todos los que estamos aquí, además de un objetivo que cumplir. La realidad es que el hombre es mucho más que un mero conjunto de componentes químicos. Basta caer en la cuenta de que Dios es espíritu y el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Por mucho que a muchos les cueste entenderlo. La inmaterialidad del hombre, el alma, lo llamamos los católicos, es mucho más poderosa que la materialidad. Si lo pensamos fríamente, todas las grandes y pequeñas hazañas están ligadas a un pensamiento, a un objetivo que inicialmente es un intangible que posteriormente se vuelve realidad. En mi caso particular tengo muchos ejemplos de imposibles empresariales que se llevan a efecto de manera eficiente y exitosa, y en todos ellos hay algo más que la propia materialidad. Era importante iniciar la conferencia posicionando al hombre con mayúsculas para no perder de vista que, al igual que cuando hablamos de calidad, de hacer las cosas bien, el que las hace bien no es el que las controla o las mide, sino el que las ejecuta. Por eso, no olvidemos que el desarrollo de este mundo, bueno o malo, empieza y termina en las actuaciones de los hombres, no en lo que le permite obtener dichas actuaciones. El hombre es lo importante. Me han pedido que les hable sobre este apasionante mundo el que nos ha tocado vivir. Pues átense los cinturones que vamos para allá. En el campo tecnológico, sin duda estamos hablando de la mal denominada Industria 4.0, por cuanto esta cuarta revolución industrial es un compendio de disciplinas que cada una de ellas per se puede considerar de suficiente envergadura para generar revoluciones en el mundo empresarial equivalentes a la revolución industrial. Para que veamos el contraste. Por ejemplo, en 1914, Henry Ford siempre deseó disponer de operarios que se dedicaran a su trabajo sin pensar en cómo modificarlo. Su máxima era: denme un par de manos y podré llegar donde otros no han llegado. El problema, seguía diciendo el señor Ford, es que detrás de esas manos siempre hay un hombre. Decía esto no porque estuviera en contra de la libertad del hombre, sino porque cuando tienes un proceso procedimentado, controlado, para ello evidentemente se requiere que lo dominemos previamente, lo que necesitas es ejecutar, no filosofar. Este visionario del mundo hoy vería cumplido su sueño, pues lo que él pretendía no era ni más ni menos que uno de los logros de la industria 4.0. Me estoy refiriendo a la aplicación de la inteligencia artificial en múltiples facetas. Esto es, conseguir que el hombre se dedique a las labores no repetitivas, a las que generan valor, a las que no solo son causa y efecto. Pues al final, todos los avances tecnológicos más o menos sofisticados provienen de imitar ese causa-efecto que los seres humanos hacemos cuando nos comportamos como máquinas. Veamos algunos ejemplos sorpresivos, tanto como evidenciadores, de lo lejos que aún estamos de alcanzar la maravilla de lo que supone emular un ser humano. Pues alcanzar niveles de almacenamiento de información casi infinita no es sino ganar en memoria. Pero como decía Albert Einstein, la memoria es la inteligencia de los tontos. Es decir, no confundamos manejar información asequible con ser capaces de tener conciencia de estar manejándola. No hay que tener miedo al desarrollo empresarial, y mucho menos a sus consecuencias. Hay que estar precavidos, y eso vale para todas las épocas, a lo que el hombre es capaz de hacer con todos los avances tecnológicos. En el año 2011, hace 12 años, IBM dio a conocer la potencialidad de una de sus supercomputadoras denominada Watson. El nombre no venía por el doctor Watson de los libros de Sherlock Holmes, sino por el fundador y primer presidente de IBM, Thomas J. Watson.
Este ordenador, hace 11 años, era capaz de procesar 500 gigabytes por segundo, el equivalente a 1.000.000 de libros por segundo. La población de la Tierra no llega ni siquiera a 1 gigabyte. Hoy, principios de 2023, estamos con supercomputadores con una velocidad de procesado de 1,1 exaflops por segundo. Los bytes me hablan de la capacidad de memoria en los ordenadores y los flops de su velocidad de operaciones por segundo. Simplificando, los superordenadores de hoy superan al de 2011 en más de 1.000 millones de operaciones por segundo. Aunque también requiere 20.000 litros de agua cada minuto para refrigerarlos, electricidad y sus aplicaciones más inmediatas, traductores, asistentes de voz, contenidos en redes sociales, mapas e indicadores, últimamente el chat GPT proveniente del supercomputador de la empresa OpenAI de Elon Musk y Microsoft Bill Gates. Pero tener estas capacidades no significa que las máquinas tengan conciencia. Si se le pregunta a ChatGPT sobre su conciencia, responde: no, como una inteligencia artificial no tengo conciencia. La conciencia se refiere a la capacidad de tener experiencias internas y sentir. Y yo solo soy un programa informático diseñado para procesar y generar texto. Mi capacidad se limita a responder preguntas y generar texto a partir de una entrada dada, pero no tengo la capacidad de tener experiencias internas o sentir. Otro ejemplo interesante del desarrollo de esta industria 4.0 es el denominado Internet de las Cosas, que permite a los aviones de Virgin Atlantic, por ejemplo, comunicar en pleno vuelo a los técnicos de mantenimiento de tierra lo que debe ser reparado cuando el avión aterrice. Y si lo unimos, el Internet de las Cosas, al Machine Learning, nos encontramos con ascensores y escaleras mecánicas capaces de predecir cuándo puede producirse una avería y enviar a los técnicos a repararla antes de que se interrumpa el servicio. Podríamos seguir con la denominada simulación industrial, donde somos capaces de, a partir de una combinación de la dimensión virtual y física, por medio de dispositivos digitales como los teléfonos inteligentes. Robots colaborativos y autónomos, denominados cobots. Este tipo de robots son los que estamos acostumbrados a ver en películas de ciencia ficción, pero ahora son del mundo real. Los exoesqueletos, por ejemplo, permiten levantar hasta 80 kilos de peso sin sufrir la persona que lo está levantando. Impresión 3D, donde en China, por ejemplo, viviendas de más de 200 metros cuadrados se fabrican como si se tratara de fotocopias, o el trayecto entre China y Europa, los barcos son capaces de fabricar férulas o apósitos a demanda, o piezas de plástico de múltiples dimensiones. Realidad virtual, que ligada a Internet de las Cosas e inteligencia artificial, te permite recrear un escenario de un quirófano, de tal manera que se puede enseñar al médico el estado de su paciente y practicar lo que sería la intervención a realizar antes de llevarla a cabo, minimizando el error, o la labor de mantenimiento de elementos de máquinas de difícil acceso con costosos programas de formación, que con este sistema se abarata enormemente por cuanto simula con un casco, unos guantes y un equipo personal la situación de la realización de dicho mantenimiento, por ejemplo, en la parte alta de los aerogeneradores, los molinos de viento, o en trazados de cables submarinos o tuberías que descansan el fondo del océano. Esto no es lo que va a ser, esto es lo que es hoy. Y así seguiríamos con un sinfín de ejemplos de cloud computing, ciberseguridad, big data, smart cities. Quizás un apartado independiente es el denominado metaverso. En palabras del presidente de la empresa Meta, recordemos que aglutina Facebook, Instagram y WhatsApp, Mark Zuckerberg, lo que quiere es crear no una gran experiencia virtual, sino la próxima versión de Internet.
Hemos pasado del escritorio a la web y al móvil, del texto a las fotos y al vídeo. Pero este no es el final del camino, explica Zuckerberg. La próxima plataforma se hará aún más envolvente, una Internet encarnada en la que uno está en la experiencia, no solo mirándola. Lo llamamos el metaverso y afectará a todos los productos que construyamos. Por último, no puedo apartarme de estas realidades del campo tecnológico sin mencionar la revolución dentro de la propia revolución que está llamando a las puertas. Es la proveniente de los ordenadores cuánticos, que para simplificar, supondrá un salto cualitativo a todo lo comentado hasta ahora, dado que conseguirá abarcar todo lo anterior, pero con una capacidad de mejora sustancialmente reseñable. Para que lo entendamos, todos los ordenadores actuales funcionan tomando de base los bits, que pueden adoptar el 0 o el 1. Un ordenador cuántico toma de base los qubits, que pueden adoptar el 1 y el 0 de manera simultánea. Se conoce como superposición. Así son capaces de almacenar una cantidad exponencialmente grande de información, que además se puede manejar en paralelo gracias a otra de sus cualidades, el entrelazamiento. Algunos de los campos de estudio en los que ya se ha empezado a aplicar esta tecnología es la criptografía, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos o el desarrollo de medicamentos. Cuando hablamos de este tipo de ordenadores cuánticos, siempre aparece el término rotura de la seguridad actual de las comunicaciones por Internet. ¿Por qué? Porque para navegar seguros por la red, la computación clásica se basa en un sistema de cifrado llamado RSA. Ese se apoya en la factorización. Consiste en coger un número muy grande y encontrar los dos números primos que multiplicados entre sí dan ese primer número como resultado. Al resolverlo se rompe el RSA y uno puede ver la información cifrada. Qué fácil, ¿verdad? Romper el RSA es un problema exponencial que a un ordenador clásico le puede llevar miles de años. Por eso es un sistema seguro. Sin embargo, un ordenador cuántico, con la capacidad y fiabilidad necesarias, que no tenemos todavía, pero tendremos, rompería ese ciclo en 10 segundos. Como vemos, el desarrollo tecnológico nos enfrenta a una realidad que supera las capacidades actuales. Pero como hemos dicho en varias ocasiones en esta conferencia, siempre estarán las personas dirigiéndola, salvo que la propia persona decida no hacerlo, claro. En el campo académico, la revolución que se ha producido es la búsqueda de la experiencia más que del conocimiento. Ahora se dispone del acceso al conocimiento, pero no a la aplicación de ese conocimiento. Por ello, las universidades y escuelas de negocio se empeñan en disponer de referentes reales y de ahí la proliferación de la incorporación de profesorado capaz de contar su experiencia, sobre todo la experiencia del fracaso y cómo salir de él, dado que contar el éxito obtenido sin esfuerzo no es de la realidad habitual del mundo empresarial o profesional. Es en este campo donde las dos instituciones que me han invitado para impartir esta conferencia sobresalen sin duda, no se equivocan en ese camino andado. Siguen siendo válidos hoy en día los retos que se marcaron hace pocos años en diversas universidades pretendiendo educar personas capaces de transformar la sociedad en una más sostenible, justa y equitativa. Y para ello se remarcaron aspectos como educar personas, no solo profesionales, identificar el tipo de educación que se va a necesitar para el futuro, desarrollar modelos educativos equitativos e inclusivos, aprender a utilizar mejor la tecnología, considerar la dimensión digital del estudiante y sacar partido de la presencialidad y la clase online o síncrona, fomentar el liderazgo del profesorado y priorizar el aprendizaje sobre la evaluación. Sin duda son retos comunes para los próximos años, que deben ser con el profesorado y el alumnado. En el campo energético, quizás lo más destacado sea el anuncio de hace menos de una semana de la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia, ENI, que ha remarcado que su apuesta por las energías limpias, nos estamos refiriendo a las energías que no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, eólica, fotovoltaica, etc., es la fusión nuclear. Unir dos átomos de hidrógeno, para ello se necesita una temperatura de 100 millones de grados centígrados y al no existir ningún material que lo pueda aguantar, solo se consigue en un estado de la materia que se denomina plasma,
que por confinamiento magnético se mantiene en suspensión en el reactor. En 2021 se consiguió nivel de laboratorio. De manera natural es lo que se produce en el interior de las estrellas. La fusión es lo contrario de la fisión nuclear, que es el fundamento de la actual energía nuclear. En la fusión se unen dos núcleos de átomos más ligeros que el hierro para generar otro núcleo más pesado, y eso genera energía. En la fisión, un núcleo pesado se divide en otros más ligeros. Pues bien, Eni augura que en menos de 2 años, 2025, tendrá en marcha su primer reactor de fusión nuclear operativo. Y en 2030, 7 años desde hoy, será capaz de verter a la red energía procedente de la que será la primera de las instalaciones comerciales de este tipo. El MIT prevé que en 2050 el 20% de toda la energía consumida en el mundo provendrá de ese tipo de energía. Por fin se verá conseguido ese sueño de reducción de manera importante de la emisión de gases de efecto invernadero de manera efectiva. Eficiente aún no lo sabemos. En el campo de la sociedad y su interrelación con el mundo empresarial, sin duda, el concepto actual sigue siendo el de la sostenibilidad, aplicado con el famoso triángulo triple bottom line: aspecto social, aspecto económico y aspecto medioambiental. Una empresa debe devolver a la sociedad lo que le ha permitido llegar a ser esa empresa. Por ello necesita cuidar el medio en el que se desenvuelve, las personas que permiten su desarrollo. Sin personas las empresas no existen. Y todo ello en una situación de permanencia en el mercado. En el mundo actual esa permanencia se entiende en el ámbito de la solvencia económico-financiera en su más amplio sentido del término. El acuerdo entre EIGE y la institución real y práctica de todos estos conceptos. Pues si EIGE históricamente utiliza como estandarte en sus cursos el triple bottom line, el Instituto Veracruzano lo tiene como valores: ética, respeto, armonía, equidad, empatía, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo y resiliencia. En el mundo empresarial lo que está ocurriendo es una involución hacia evitar las dependencias que se han creado de manera natural, pero de forma inconsciente. Pues si hay algo contrario al fair play del comercio, es la existencia de monopolios y oligopolios. La pandemia provocada por la COVID-19 y el reciente y doloroso conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha obligado a que el mundo empresarial se despertara de ese letargo provocado por el status quo de la necesaria competitividad empresarial, como si nunca fuera a truncarse esa carrera por ser el mejor. Durante los años de la pandemia el mundo se dio cuenta que China exportaba el 90% de la producción de antibióticos del mundo, el 80% de la vitamina C, el 25% de las materias primas, el 36% de los bienes de consumo, el 46% de bienes de capital, etcétera, etcétera. Ello significó que nuestras fábricas, nuestros productos médicos, nuestros bienes de consumo habituales empezaron a escasear y por ello incrementaron de precio o sencillamente no se encontraron. Pero si esta era la dependencia que teníamos de China, nuestras economías también se vieron afectadas, pues China, a su vez, representaba el 25% de las importaciones de materias primas que se consumían en el mundo, el 19% de los productos intermedios y el 40% de los bienes de capital. Con lo que no solo nos afectó por lo que necesitábamos adquirir a China, sino por lo que nos compraba y dejó de hacerlo, o en un nivel muy inferior al habitual. En el caso de Rusia, no siendo tan llamativo, es igual de preocupante, pues Rusia es el país con mayores reservas de gas del mundo, 24% del total, y de petróleo con un 6,1%, y uno de los mayores exportadores de aluminio y sus selecciones, y de trigo, etcétera, etcétera. Realmente sus exportaciones de materias primas suponen el 33% de las exportaciones del mundo y el 28% de bienes intermedios. Respecto a las importaciones suponen el 16% y el 38% de bienes de capital. Por lo dicho, sin duda está afectando al devenir del mundo empresarial, nunca mejor dicho, este conflicto bélico y la situación de pandemia aún sin terminar en China.
Las consecuencias casi inmediatas han sido las operaciones de insourcing, volver a producir lo que se había deslocalizado y volver a buscar mercados más cercanos donde vender tus productos. El problema es que, como todo en macroeconomía, se acaba de empezar con estas iniciativas y su repercusión no se verá hasta dentro de varios años. Dependerá del sector en el que se vea la influencia antes o después. En estos últimos minutos de la conferencia, donde he querido presentar una visión general de los retos a los que nos enfrentamos actualmente en los ámbitos tecnológico, académico, sociedad, mundo empresarial, quisiera recordarles nuevamente que al final en todos ellos hay algo en común: las personas, que son las que tienen el talento para afrontar toda iniciativa, por muy complicada que se presente en un inicio. Pero no sirve de nada aplicar talento si con ello no se consigue una mejora del mundo circundante. No lo olvidemos. Para terminar, les cuento otra pequeña historia, como al principio de la conferencia. En el año 1991 se celebró en San Francisco un gran evento sobre liderazgo y gestión del cambio. Todos los grandes nombres del momento, los gurús, estaban presentes como oradores. Al acabar el evento, de una escala de 1 a 10, las valoraciones de todos ellos eran muy altas, entre el 8 y el 10. Pero había una persona que había obtenido un promedio superior a 10. Algunos asistentes le habían dado un 15 y hasta un 20. ¿Quién era esa persona? La Santa Madre Teresa de Calcuta. Estaba en San Francisco por otro motivo y los organizadores vieron la oportunidad de invitarla a participar en el evento para que, como una de las grandes líderes mundiales del momento, fundadora de las Misioneras de la Caridad, compartiera su punto de vista sobre el tema de la conferencia. Y allí que se presentó ella, y su discurso duró apenas unos pocos minutos. De hecho, habló muy poco, porque al entrar en el enorme escenario, esa mujer pequeña, de tez cetrina y enfundada en su clásico hábito de monja, permaneció quieta, serena y en silencio durante casi un minuto, con atención, mirando de lado a los varios miles de asistentes. Tras ese impactante silencio, dijo de modo pausado, humilde y contundente: yo no sé nada sobre liderazgo y cambio, pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente. Porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. Y deben amar a su gente, porque sin amor no habrá pasión. Y si no hay pasión, ellos no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Así que si quieren ver el cambio en su gente, primero deben conocerlos y deben amarlos. La Santa Madre Teresa de Calcuta es una monja católica que fue canonizada en 2016 por el Papa Francisco. Anteriormente había sido beatificada por su amigo, el Papa San Juan Pablo II. Una persona de apenas unos 50 metros de altura, de menos de 60 kilos de peso, con una educación conseguida pulso a pulso, dado que su infancia fue muy dura, consiguió aunar todo lo que hemos hablado hoy para el mundo empresarial y que nos sirve como conclusiones. Pues su empresa, que abarca más de 610 misiones en 123 países, las lleva a efecto. ¿Cuáles serían las conclusiones? Es necesario saber gestionar el talento, que es lo que nunca una máquina podrá ofrecer. Pues el talento lo tiene la persona. Y si no sabemos gestionarlo, podremos aplicar todos los avances actuales o futuros que queramos. Pero la empresa o iniciativas que emprendamos estarán abocadas al fracaso. La pregunta es ¿cuándo ocurre? Una empresa o institución que no abarque o propicie proyectos e iniciativas sociales no cumple con su cometido más importante. Y por último, una empresa o institución donde el amor a los trabajadores o beneficiarios de sus actuaciones sea algo más que buenas palabras, tiene garantizado el éxito. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias al doctor Garrido Casas por su brillante y emotiva conferencia. Muchísimas gracias a Grupo Prisma, a todos sus directivos, a todo su equipo, a EIG Business School también. Muchísimas gracias a todos los
participantes, tanto online como de forma presencial. Muchísimas gracias a todo el equipo directivo. Y bueno, reitero para finalizar que estamos seguros que esta alianza que hoy hemos emprendido, bueno, va a rendir grandes frutos en beneficio de las personas y en beneficio del mundo que nos rodea. Muchas gracias. Es así como finalizamos el evento. Que tengan un excelente día y una excelente tarde en Europa.